te mueves en medio de este pueblo. El Espíritu Santo está en este lugar y se pasea libremente. Él está aquí, Él está aquí. Jamás seré igual, jamás seré igual. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí. Mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí. Mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Él es nuestro único Rey, nuestro único Padre. El más grande, el que todo lo sabe, el que todo lo puede. A ti te alabamos, Dios de Israel. Yahweh, Elohim. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Oh, mi Dios eterno. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Oh sí, Señor, venimos. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Dígalo con todo su corazón. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Solamente ante ti, Señor. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú.
Bendito Santo. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Levanta tus manos, solo a Él, y adóralo, adóralo. Oh Jesús, Hijo de Dios, Yeshua, oh Yahweh, Señor, mi Dios, mi Adonai, mi Elohim. Te alabamos, te adoramos con todo el corazón. Para eso fuimos creados, para eso nacimos, Señor, para adorarte. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz aquí, Señor. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Solo tú, Señor. Solo tú, Jesús. Solo tú nos transformas, nos cambias. Como tú solamente queremos ser, Jesús. Solo tú, Señor. Solo tú, mi Rey. Tú eres digno de alabar. Tú eres digno de alabanza. Señor, dale un fuerte aplauso al Rey, al Todopoderoso. Aleluya. Aleluya. Tenemos un Dios hermoso, maravilloso, precioso. Gloria a tu nombre, Señor. Hermana Lupita, venga por favor a dar la bienvenida. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos un Dios precioso.
Aleluya. Buenas tardes, hermanos, bienvenidos aquí a nuestra casa, porque venimos aquí a ver a nuestro Padre, a estar con Él, a alabarlo, a glorificarlo, Señor, a darle gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Ha hecho mucho en nuestras vidas, hermanos. Entonces, nosotros humildemente lo menos que podemos hacer es venir para que juntos lo alabemos, juntos lo exaltemos, juntos oremos, juntos aprendamos más de su palabra, hermanos. ¿Qué tiempo le podemos dar a Dios? Es muy poco tiempo para todo lo que Él nos da. Él nos da muchísimo, hermanos. Démosle una ofrenda de palmas, porque Él es nuestro Rey, Él es nuestro Padre. Él es todo para nosotros. Cuando estamos nosotros todos tristes por algún problema, por alguna situación, Él nos levanta. Él nos dice, aquí estoy, aquí siempre he estado, pero nosotros lo esquivamos. No lo hagamos, hermanos. Sigamos adelante, seamos fieles a Él, porque a veces nos apartamos. El mundo nos ofrece muchísimas cosas y nos dejamos llevar, pero desgraciadamente el mundo nos da muchas cosas vanas, y nuestro Padre nos da todo lo bueno. Cuando estamos perdidos, Él nos guía hacia el camino que debemos seguir, y debemos de ser bien sabios para saber lo que nos lleva al camino del bien. Hermanos, de veras que oremos unos por otros, es muy grande. Yo me he dado cuenta que la oración es muy fuerte, muy potente. Oremos unos por otros, porque todos nos necesitamos. Hay muchos hermanos que faltan, hay muchos hermanos que están enfermos por muchas situaciones. No sabemos, oremos por ellos, que Dios toque su corazón, que Dios les mande sanidad a los que están enfermos. Unámonos, hermanos, somos hermanos y tenemos que salir juntos a salir adelante, porque unos solos no podemos, unos cuantos no podemos. Necesitamos unirnos en oración. Hace un tiempo nuestro pastor nos decía, o a una hora, a las 7, por ejemplo, nos poníamos a orar todos, y es lo que necesitamos, hermanos. La oración para nuestros hermanos. ¿Cuántas sillas hay vacías? Porque nuestros hermanos están enfermos. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos estamos durmiendo. No, hermanos, vamos a unirnos en oración, en hablarles por teléfono. ¿Qué necesitan? Estar atentos, porque no sabemos cuándo es por nosotros, porque la vida es así. Nos ha enseñado Dios tantas cosas, hermanos. Entonces, no hay que dejar eso, no hay que olvidarnos. A veces nos afanamos en lo que tenemos en casa, acá, ahorita las clases, olvídense, pero olvidamos lo importante: orar por nuestros hermanos. Los invito, hermanos, no sé si hagamos nuevamente esto de que una hora, y poner una hora y orar juntos, pero orar de veras, porque no estamos para vernos, para que el pastor nos esté checando y si lo hacemos. No, que uno mismo pongamos una hora, y a esa hora dejemos lo que estemos haciendo y orar. No vamos a dilatar mucho tiempo. Dios no quiere mucho. Dios no quiere palabras que acá, oraciones grandes. Su palabra lo dice. Oraciones cortas, pero de corazón y unidos, hermanos. Yo los invito a eso. Y gracias por estar aquí. Aquí estamos para lo que podamos servir adelante y apoyarnos. Yo les pido apoyo para nuestros hermanos, para todos. Hablarles por teléfono, porque a veces nos vamos dejando, nos vamos olvidando. Hagámoslo, hermanos. Muchas gracias. Y pues a mí sí me gustaría recordar nuestra misión, pastor, porque ya lo hemos dejado de hacer, ¿sí? Hermanos, recordemos nuestra misión que tenemos, ¿sí? Y no dejemos de hacerlo. Hay que trabajar más duro, ¿sí? Entonces, por favor, les pido que fuerte, con ganas, digamos nuestra misión, ¿sí? A la de 3. 1, 2, 3. Alcanzar al perdido para integrarle a la familia de Dios. Enseñarle a vivir los principios bíblicos y que así ame a Dios sirviendo y compartiendo su fe. Amén. Hagámoslo, hermanos. Yo los invito, ¿sí? Una ofrenda de palmas a nuestro Padre, a nuestro Dios. Es para Él. Estas palmas son para Él. Él está aquí. Su palabra dice que donde hay dos o más hablando de
de Él está aquí, sabemos que está aquí. Hemos visto muchas maravillas, hermanos. Hemos visto muchas maravillas que Él está aquí. Entonces no lo olvidemos. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermana Lupita. Gloria a Dios. Bienvenidos todos. Ahí en casita, bienvenidos. Dios me los bendiga. Vamos a iniciar con nuestra enseñanza del día de hoy. Recordarán la semana pasada que nos quedamos precisamente en qué tremendo, o qué difícil o qué complicado es seguir a Jesús. En el capítulo 14 de Lucas, versículo 25, que fue donde nos quedamos. La semana pasada, dice el costo de seguir a Jesús. En esta versión de la Biblia PDT, dice el costo de seguir a Jesús. Los pequeños se me pasan, pero ya se fueron. Perdón, Julie. Perdón por tus pequeños que se me pasan. De mandarlos a su escuelita. Bueno, ya casi vamos a cumplir 6 años. Ya cumplimos 6 años y yo todavía no puedo aprender. Mira, aquí va la chiquita todavía. Ándale, chiquita, va a irse con su maestra. Gloria a Dios. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? ¿Sí? De verdad son afortunados, son ricos en la fe, son ricos en el conocimiento de la palabra, son ricos en bondad. Oigan, ustedes están tremendos, ¿eh? Y, ¿sabe? Este tema que vamos a estar hablando nos va a llegar un poquito ahí a nuestro corazón, pero es para que entendamos realmente en dónde estamos parados y que el tiempo ya es propicio para hacer la voluntad de Dios sin buscar pretextos, sin buscar salidas para no hacerlo. Entonces les decía que en el capítulo 14, en el versículo 25 de Lucas, la palabra de Dios dice: Jesús estaba caminando, ¿sí? Una vez que les dijo: ninguno de los que habían sido invitados probará mi cena, hablando de esa parábola que Jesús les había dado a sus discípulos. Jesús entonces estaba caminando con mucha gente y les dijo: si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. Si antes ponen en primer lugar a todos estos que acabamos de mencionar, dice: no puede ser mi seguidor. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. Si alguien no carga la cruz que se le entrega al seguirme, entonces no puede ser mi seguidor. No puede ser mi seguidor. Entonces, hermanos, realmente nosotros hemos dejado todo por seguir a Jesús. Nosotros hemos dejado todo por ir cerca de Jesús. ¿Cómo es ir cerca de Jesús? ¿Cómo es seguir a Jesús? Y esto lo vamos a ver ahí adelantito en Lucas capítulo 22, versículo 54. Lucas 22, 54. Le prendieron, versículo 54, dice: le prendieron, le llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. ¿Cómo le seguía Pedro? De lejos. ¿Cómo es seguir a alguien de lejos? Así como que a la distancia. Pues Pedro le seguía de lejos, dice la palabra. Y sabe, Jesús dijo que nosotros teníamos que dejar muchas cosas para poder seguir de cerca sus pasos. Si no dejamos todo esto que nos menciona Lucas capítulo 14,
si no lo dejamos, va a ser muy complicado que podamos seguir al Señor de cerca. ¿Por qué Pedro lo seguía de lejos? Mire, es algo para reflexionar. Yo creo que Pedro todavía, a pesar de que había visto muchas maravillas, muchas señales y muchas cosas tremendas que Jesús hacía, Pedro todavía seguía en la emoción de sus pensamientos. Pedro todavía seguía como en algunos casos dudando de lo que pudiera suceder. Pedro todavía se dejaba guiar por su vida anterior. Y cuando llega el momento de la prueba, dice la palabra que Pedro seguía a Jesús de lejos. Cuando nosotros seguimos a Dios, a nuestro Señor de lejos, nos vamos a perder de muchas bendiciones. Nos vamos a perder de muchas cosas buenas y extraordinarias que Dios tiene para nosotros. Seguir de lejos a alguien es mantener mi distancia y decir, a ver, hermano Narciso, yo lo voy a seguir de lejos. Yo lo voy a seguir de lejos. Usted camine, yo lo voy a seguir de lejos. Usted camine, yo lo voy a seguir de lejos. Sí, entonces el hermano empieza a caminar y yo lo empiezo a seguir, pero de lejos. Oiga, ¿ustedes han visto a gente cuando quieren hacerle daño a alguien que los siguen de lejos primero? Que primero los ven así de lejos y los van siguiendo de lejos. Cuando entonces la persona sigue de lejos a alguien, trae en su mente, trae en su corazón el hacer algo indebido, el hacer algo que no es algo bueno. Y Pedro entonces tenía todavía muchas dudas acerca de su identidad. Pedro tenía muchas dudas acerca de lo que él era. ¿Sí? Entonces, aquí la palabra de Dios dice que Pedro le seguía de lejos. En el versículo 55 de Lucas 22 dice: cuando encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro también se sentó entre ellos. Cuando seguimos de lejos a alguien, nos vamos a involucrar en las cosas que hay en el mundo. Entonces una criada, al verle sentado junto a la lumbre, le miró fijamente y dijo: este estaba con él. Pero él negó diciendo: mujer, no le conozco. Un poco después, al verle otro, le dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro insistía diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y de inmediato, estando él aún hablando, el gallo cantó. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Versículo 62. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. ¿Cómo lloró? Amargamente. ¿Sí? Miren, alejarse de la comunión y el compañerismo de nuestro Señor, alejarse de la comunión y el compañerismo de Jesús, es el fundamento de todo retroceso espiritual. De todo retroceso espiritual. Lo seguía, sí lo seguía, pero ¿cómo lo seguía? De lejos. Su corazón estaba repartido, el corazón de Pedro, por eso hablo de que todavía había muchas cosas ahí en su corazón, estaba repartido, la mitad con el maestro y la mitad con el mundo. Y la pregunta es: ¿a qué distancia seguimos nosotros a Jesús? ¿A qué distancia seguimos a Jesús? Cuando no lo seguimos de cerca y lo seguimos de lejos, quiero decirle que estamos en un retroceso espiritual. Les he dicho muchas veces que a veces nos damos un paseillo cuando venimos a la iglesia, porque solamente venimos, estamos un ratito
no tenemos cercanía con el Señor. Hacemos otras cosas, nos enfocamos en otras cosas, menos en la cercanía con nuestro Señor. Y eso es un retroceso espiritual, hermanos. ¿A qué distancia seguimos al Señor? Muchas personas como Pedro van a la iglesia. ¿Pero qué creen? Siguen a Jesús de lejos. Siguen a Jesús de lejos. Muchas personas como Pedro están yendo a las iglesias, y las iglesias están llenas de personas que siguen de lejos a Jesús. Porque es un hecho que cuando yo sigo de lejos a alguien, no quiero que me descubra, no quiero que crea que estoy tratando de ver qué le saco a esa persona. Estoy pensando yo muchas cosas cuando sigo de lejos a alguien. Pedro empezó mal por seguir a Jesús de lejos. Ese es el punto número 1. Pedro empezó mal por seguir a Jesús de lejos. Y saben, a Jesús siempre debemos seguirlo de cerca. Lejos de Jesús las cosas no marcharán bien, más bien van a ir de mal en peor. Pedro se distanció de Jesús y se acercó a los que querían matar a su maestro. Ahí lo vimos en el versículo 55. Cuando encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro también se sentó entre ellos. ¿Qué creen? Que cuando seguimos de lejos a Jesús, nos seguimos enredando con las personas del mundo. Porque no quiero adquirir un compromiso, porque no quiero estar cerca de Jesús, porque entonces yo tendría que alejarme de las cosas del mundo. Y el punto medular aquí en las personas que siguen de lejos a Jesús es que no quieren tener un compromiso con el Señor y quieren seguir con las cosas del mundo. Aquí dice la palabra que Pedro se sentó alrededor de las personas que tenían la fogata, que tenían la lumbre. Con esta actitud, Pedro dio un paso hacia la negación de su maestro. ¿Sí? Decía ahorita mi hermana Lupita, tenemos mucho que agradecerle a Dios, mucho por qué orar, mucho por qué darle gracias a nuestro Dios. Él ha hecho tantas cosas. Y nosotros muchas veces no valoramos eso. Diría por ahí alguien, la corona de espinas es algo que ninguno de nosotros va a poder experimentar en esta tierra. El ser clavado con unos clavos con las manos y con los pies, quizás muchos de ustedes, muchos de nosotros no lo vamos a experimentar, así que no vamos a saber cuánto dolor sufrió el Señor. Pero solamente con el hecho de saber que seguir de lejos al Señor y negarlo y envolverme en las cosas del mundo, ¿saben lo que se va a ocasionar? ¿Saben lo que vamos a ocasionar si seguimos a Jesús de lejos y nos envolvemos en el mundo y andamos con los del mundo y negamos nuestra fe y negamos que Jesús es nuestro Señor? ¿Saben lo que va a pasar? Una amargura profunda en nuestro corazón. Vamos a vivir de una manera de amargura como no tienen una idea. Y es ahí cuando el Señor dice: hagan que se vengan a la fiesta, fórcenlos a entrar, porque es gente que estuvo conociendo, pero que de lejos conoció a Jesús y no tuvo la oportunidad de conocerlo de cerca. Porque no se dejó ministrar, porque no quiso tener una responsabilidad, una disciplina espiritual, porque se le hacía más fácil hacer las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y entonces esa gente todavía, el Señor dice: todavía yo quiero que tú tengas la oportunidad de seguirme, pero ya no de lejos,
sino sígueme de cerca. Y es ahí cuando el Señor dice, todo aquel que todavía siga confiando en sus padres, en sus hermanos, en su esposa, en su esposo, todos aquellos que todavía sigan dependiendo de ellos y no de mí, no son dignos de ser mis seguidores. Un seguidor en realidad es un discípulo de Dios. Es uno que está cerca de Dios, porque los discípulos del Señor están cerca, están sentados a los pies de Jesús. ¿Quién creen ustedes de los discípulos que siguió bien de cerca a Jesús? Juan, porque ese hombre no perdía la oportunidad de estar cerca de Jesús y de estar a los pies de Jesús y de escucharlo cerquita. Y aún cuando Jesús agarró a Pedro y le dijo, a ver, Pedrito, mira, ya viste que ya la cosa va en serio. Tú ya vas a dejar de llamarte Cefas, ahora te vas a llamar Pedro, que significa piedra, roca. Ahora vas a ser una piedra y vas a tener que estar sólido, firme. Y en ese momento, cuando Jesús está hablando con Pedro, Juan se les acerca y le dice, ¿qué hablan? Y Pedro todavía, ¿y tú qué haces aquí? Y Jesús le dice, déjalo. Porque este hombre sí sabe lo que es estar cerca de mí, porque no perdía oportunidad de estar cerca de Jesús. Y aquí tenemos el contraste entre un hombre al cual el Señor lo estaba capacitando, le estaba desarrollando su carácter, que era Pedro, y otro hombre que era Juan, que tenía un carácter muy cariñoso, muy amoroso, que solamente Jesús con sus enseñanzas aprendió mucho, el buen Juan. Y así habemos muchos en las iglesias, hermanos amados. Unos tienen que aprender de una manera, otros van a aprender de otra manera. A final de cuentas, yo quiero decirles que si seguimos de cerca al Señor, vamos a obtener muchísimas ventajas y muchas bendiciones. Decía que con esta actitud, Pedro dio un paso hacia la negación de su maestro. Sí, hay muchos que están allí, pero siguen al Señor a la distancia. Sí, hay muchos que siguen en la iglesia, sí, hay muchos que siguen ahí queriendo estar dentro de la iglesia, pero solamente siguen al Señor a la distancia. Estos son los que casi siempre ocupan el último banco. No lo digo por ustedes. No. Pero regularmente las iglesias son los que ocupan, se van hasta atrás porque pues hasta acá atrás casi ni me ven, como que quiero que me ignoren, quiero que no. Esto lo hacen muchos, ocupan y suelen ser los primeros en salir muchas veces. Ya se quieren ir. Durante las reuniones no cantan pues como deben cantar. Cuando llega el momento de los diezmos y las ofrendas, mantienen sus manos dentro de los bolsillos, no desean comprometerse con ninguna de las actividades de la iglesia, no comparten su fe, ni comparten de la palabra, solo dan lo mínimo al Señor. Esto no sucede aquí, ha de suceder en otras iglesias. Aquí no sucede, aquí hay gente que sí está siendo seguidor de Jesús de cerca, ¿verdad que sí? Amén. Amén, que se oiga ese amén. Amén. Es triste, hermanos, es triste cuando el cristiano llega a este punto, pues termina negando a su Señor. Repito, aquí no hay esto. Las consecuencias de seguirle a la distancia, como lo hemos visto, son el negarle. Pero todo esto, tarde que temprano, a ese tipo de personas los llevará a su vida pasada. ¿Han oído algunos cristianos que de repente se jactan de su vida pasada? De que, ay, cómo añoro esto, cómo añoro el otro. Cuando tomaba, cuando cotorreaba, cuando esto. Y cuando esto sucede en la vida de los que vienen a la iglesia, de los que están siguiendo a Jesús, sí están en la iglesia, pero lo siguen de lejos, ¿saben? Sucede que tarde que temprano los va a llevar a su vida pasada. Los va a jalar el mundo a su vida pasada. Y esto sucede muy a menudo, muy a menudo. Las consecuencias de seguirle a la distancia, como lo hemos visto, son el negarle.
¿Qué sucedió en el punto número 2? ¿Qué sucedió? Terminó regresando a su vida pasada. Pedro terminó regresando a su vida pasada. ¿Sí lo sabían? ¿Sí sabían eso? Que después de que Jesús murió, Pedro pasó su vida como antes la vivía. Pedro terminó regresando a su vida pasada. Cuando Jesús llamó a Simón Pedro, era un pescador. Está en Lucas capítulo 5. Cuando Jesús llamó a Pedro, era un pescador. Dice una vez, en el versículo 1, una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba, tratando de escuchar la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús subió a la de Simón y le pidió que se alejara un poco a la orilla. Luego se sentó y le enseñó a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca a aguas profundas y lancen las redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, estuvimos trabajando toda la noche y no pescamos nada, pero si tú lo dices, lanzaré las redes. En el versículo 8 dice: al ver esto, Simón, de las maravillas que había hecho en la pesca, se arrodilló delante de Jesús y le dijo: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros se llenaron de asombro por la gran pesca que habían hecho. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo y compañeros de Simón, también estaban asombrados. Entonces Jesús le dijo a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante vas a pescar gente. Y lo que pescó fue un resfriado nada más, el buen Simón. Ellos trajeron sus barcas a la orilla, dejaron todo y siguieron a Jesús. Porque digo que él pescó un resfriado porque al principio muchas cosas, así como nosotros, muchas cosas no entendemos. Muchas cosas, yo estoy seguro que muchos de ustedes no entienden el por qué tenemos que ir a predicar el Evangelio. Muchos de ustedes a lo mejor no saben por qué tenemos que ir a darles el alimento espiritual a la gente. Y así Pedro no entendía muchas cosas. Cuando Jesús le dijo: te voy a hacer pescador de hombres y ya no pescador de peces, no entendió el buen Pedro. No lo entendió. Mas sin embargo, ese ya fue el llamado. Ese fue el llamado que le hizo Jesús a Pedro. Ya no vas a ser pescador de peces. De hoy en adelante vas a trabajar conmigo. Y mi paga va a ser muy buena. ¿Cómo nos ha llamado el Señor? ¿Cómo nos ha pedido: sígueme? Algunos los ha llamado de una manera así muy bonita, muy amorosa, pero a otros les ha llamado fuerte y les ha dicho: sígueme. Deja de hacer esto que estás haciendo y sígueme. Pero sígueme de cerca. ¿Sí? Entonces, así como hay muchos que le siguen de lejos, también hay muchos que le siguen de cerca. Hay muchos que tienen una hambre y una sed de la palabra de Dios. Tienen una hambre y una sed de saber quién fue Jesucristo, qué es Jesucristo, por qué tuvo que morir, por qué tanto amor y tanta pasión tuvo que tener Jesús por nosotros. Y nos metemos, ¿verdad?, a saber más de la vida de Jesús, de la palabra, de cómo anduvo, de cómo estuvo. Y sabe, es una bendición poder servir a Jesús siguiéndolo, pero de cerca. ¿A ti de dónde te sacó? ¿De dónde te llamó el Señor? Son las preguntas que ponemos aquí. ¿De dónde? ¿De dónde te sacó? ¿Cómo estabas? ¿Qué labor estabas haciendo? ¿Sí? ¿En qué condición estabas cuando el Señor te llamó? Cuando el Señor te dijo: ven, sígueme, sígueme. Y a lo mejor algunos de nosotros hoy día estamos como Pedro, necesitamos un proceso, necesitamos a lo mejor llorar amargamente para entender que lo que me estaba diciendo y lo que me dice el Señor es algo que me beneficia a mí, es algo que a mí me conviene escuchar y atender, ¿sí? Pero si yo todavía no entiendo el por qué fui llamado, quiero decirte que después de que Jesús muere, Pedro, junto con otros de los discípulos, regresan a las barcas.
¿A qué regresan? A su pasado, pensando que todo había acabado, pensando que Jesús estaba en la tumba sin saber que Él iba a resucitar, o que Él les había dicho que iba a resucitar. Volvieron, cada uno volvió a su lugar de trabajo, cada uno volvió a hacer lo que hacía antes de conocer a Jesús. O sea que regresaron a su pasado. ¿Ustedes creen que Jesús va a regresar otra vez a esta tierra? Porque Jesús ya resucitó. Nosotros no estamos como que irá a resucitar o no. Jesús ya resucitó. Ahora la pregunta es, ¿ustedes creen que Jesús va a venir por segunda vez a esta tierra? Yo sí lo creo. Yo sí espero. Pero ahora va a venir con poder y con gloria. ¿Y saben lo que va a pasar? Que nos va a llevar y allá arriba no vamos a poder evangelizar. Allá arriba no vamos a tener opción, porque ya vamos a ser tan transformados que lo único que vamos a hacer es adorar y alabar a nuestro Dios. Acuérdense, ya el sol ya no va a estar, la luna ya no va a estar, solamente la pura presencia de Dios. Y ahí no vamos a tener el problema de estar compartiendo nuestro amor, nuestra fe, porque allá va a ser diferente. Entonces, en cuanto eso suceda, el Señor dice, sígueme de cerca, sígueme dejando todo lo que tú aprecias, sígueme dejando hasta lo más valioso que tú tienes ahorita en esta tierra, sígueme a mí. El que pierda su vida por causa de mí, la ganará, dice el Señor. Y el que quiera ganar su vida en este mundo, la perderá. Porque ¿de qué sirve que aquí tengamos muchas cosas si vamos a perder lo más valioso, que es la vida eterna? ¿De qué sirve? Yo pregunto. Entonces, sucede que el Señor resucitó y el Señor viene nuevamente a esta tierra. En Juan capítulo 21, versículo 1 en adelante, Juan 21:1 dice: poco tiempo después, Jesús se apareció a los discípulos a la orilla del lago de Tiberias. Esto fue lo que sucedió. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás el gemelo, Natanael, que era el del pueblo de Caná de Galilea, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos de Jesús. Pedro les dijo: voy a pescar. Nosotros vamos contigo, dijeron ellos. Todos subieron a una barca y se fueron a pescar, pero esa noche no pudieron pescar nada. En la madrugada, Jesús estaba de pie a la orilla del lago, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, respondieron ellos. Jesús les dijo: echen la red por el lado derecho de la barca y pescarán algo. ¿Por qué lado les dijo? Por el lado derecho. ¿Por qué no por el izquierdo? Porque tenemos que irnos por la derecha. Luego dice entonces: los discípulos obedecieron y después no podían sacar la red del agua, pues eran muchos los pescados. Entonces el discípulo favorito de Jesús le dijo a Pedro: ¿quién era el discípulo favorito de Jesús? Juan. Le dijo a Pedro: es el Señor Jesús. Oigan, chequen bien esto. Quien está cerca de Jesús siempre lo va a reconocer. Quien está cerca de Jesús siempre va a sentir su presencia. Quien está cerca de Jesús no va a tener problema de distinguir lo bueno o lo malo. Quien está cerca de Jesús, la verdad es que va a tener muchas bendiciones. ¿Por qué Juan sabía que era el Señor y todos los demás no sabían? Porque Juan era el discípulo que siempre estaba cerca de Jesús. Y miren todavía lo que pasa con Pedro, miren. Entonces Juan dice: ¡hey! Es el Señor Jesús. Cuando Simón Pedro oyó que se trataba del Señor, ¿qué hizo? Se puso la ropa que se había quitado para trabajar y se tiró al agua. Esto tiene un significado. El agua en realidad es purificar. El agua es limpiar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hizo Pedro? Dice: ¡zas!
Tengo que lanzarme allá porque ando mal, porque estoy mal. En otra versión dice, se ciñó la ropa porque estaba con el torso desnudo y todo, se ciñó la ropa y se echó al mar. ¿Por qué se echó al mar? Porque se sentía sucio, se sentía como que no era digno de que el Señor estuviera en su barca. ¿Y por qué en la ocasión anterior Jesús le dijo, a ver Pedro, me voy a subir a tu barca, jálate para allá para hablarle a la multitud? Y no hubo ningún problema. Cuando el Señor le dijo, de aquí en adelante te voy a hacer pescador de hombres, ahí no hubo ningún problema. Pedro se quedó así como, pues es el Señor, ok, está bien. Pero acá ya fue la sorpresa. Cuando Jesús entonces se les apareció después de resucitar, ya la sorpresa fue mayúscula. Y entonces dice que entró al agua. Regresamos atrás. Fíjense, no necesariamente negando a Jesús o regresando al mundo. También regresamos atrás cuando dejamos de servirle. Ellos dejaron de servirle. Ya se murió Jesús. ¿Quién sabe si resucite? Pues vamos a seguir haciendo lo que hacíamos. ¿Sí? Vamos a seguir haciendo lo que hacíamos. Y el hombre está muy habituado a eso, ¿no? Sin saber que realmente Dios tiene algo mejor preparado para cada uno. ¿Qué importancia es seguir a Jesús de cerca? ¿Qué tan importante es seguir a Jesús de cerca? Miren, siempre lo vamos a reconocer, siempre vamos a oír su voz, vamos a tener su protección, vamos a tener el cuidado de Él. Pero si le seguimos de cerca, Él va a decir, ok, sígueme siguiendo de cerca, deja de servirme. No, ya no me sirvas en la iglesia. Si te quieres ir al mundo, está bien, vete al mundo. Si quieres seguir haciendo las cosas que hacías antes, ándale pues, hazlas. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es así, es un caballero. Todo depende de nosotros. Todo depende de nosotros. Y seguir a Jesús de cerca, sirviéndole con todo nuestro corazón en la obra, o no. Entonces, regresamos atrás, no necesariamente negando a Jesús como lo hizo Pedro. No lo conozco. Oye, tú eres uno de ellos. No, tú no sabes ni lo que estás hablando. Regresamos atrás no necesariamente cuando negamos a Jesús o regresamos al mundo. También lo hacemos cuando dejamos de servirle, cuando ya no le encontramos un sentido a nuestra entrega. Cuando ya a nosotros decimos, ¿ya para qué voy a la iglesia? ¿Qué sentido tiene leer la Biblia? ¿Qué sentido es ir a orar por otra persona? ¿Saben? Nos regresamos, seguimos al Señor de lejos cuando ya no le encontramos un sentido a nuestra entrega y devoción a Él. Cuando ya no le estamos siguiendo. Jesús le llama una vez más. En Juan 21:9, en la parte B, dice, después de haber dicho esto, le dijo, sígueme. Una vez más, le dice a Pedro, sígueme. En la misma manera como lo llamó por primera vez, lo vuelve a hacer. Y le dice, sígueme. ¿Saben quién era Pedro? Pedro era un hombre que tenía, como les decía hace un ratito, muchísimos cuestiones de emoción, muy emocional. Quiero leerles un poquito acerca de quién era el buen Pedro. Fíjense, las primeras palabras de Jesús a Simón Pedro fueron, venid en pos de mí. Y las últimas palabras que Jesús le dijo a Pedro es, sígueme tú. Entre estos dos desafíos, nunca falló en cuanto a seguirlo en cada paso del camino, aun cuando con mucha frecuencia tropezaba.
Cuando Jesús llegó a la vida de Pedro, este simple pescador se transformó en una nueva persona con nuevas metas y prioridades. No llegó a ser una persona perfecta, pero nunca dejó de ser Simón Pedro. Nos podremos preguntar, ¿qué vio Jesús en Simón que lo llevó a saludar a este nuevo discípulo en potencia con un nuevo nombre, que es la roca? Pedro, el impulsivo, no actuaba como una roca la mayor parte del tiempo, pero cuando Jesús escogió a sus seguidores, no buscaba modelos, buscaba gente real, personas que su amor podía cambiar y luego enviarlas para comunicar que su aceptación estaba al alcance de cualquiera, aún de los que fallaban a menudo. Podríamos preguntarnos, ¿qué ve Jesús en nosotros? ¿Qué vio Jesús en Pedro? Que nos pueda llamar, que nos pueda decir, sígueme. Pero sabemos que Él aceptó a Pedro a pesar de sus fracasos. Pedro siguió adelante haciendo mayores cosas para Dios. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a seguir a Jesús aun cuando a veces le fallamos? Porque sabe que ese es el punto. A veces creemos que por fallarle al Señor, por negarlo, por hacer otras cosas, por cambiar la prioridad de Dios al Señor, ya no somos dignos. Pedro se metió al agua, Pedro se vistió y se metió al agua, pero cuando salió, le dijo al Señor, aquí estoy, ¿qué vamos a hacer? De hoy en adelante, todo contigo, Señor, y te voy a seguir de cerca. Debemos tener una experiencia así como la de Pedro, para poder decir, Señor, quiero seguirte de cerca. ¿O queremos estar haciendo las cosas bien como el discípulo amado, como Juan? Que todo el tiempo cuando él conoció a Jesús, no lo quiso soltar. No lo quiso soltar. Cuando Juan conoció a Jesús, dijo, de aquí soy. Él no dudó en seguir a Jesús. No dudó para nada. Entonces, el Señor tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y no por el hecho de que ustedes y yo le fallamos a Dios, vamos a seguirle de lejos, así apenados. Porque sabe, aquí no debemos tener vergüenza. Aquí debemos ser de convicción y decir, Señor, la regué, me equivoqué, perdóname, me levanto, me lavo, ¿sí? Y me afirmo como una roca fuerte y sigo hacia adelante, pero siguiéndote cerca. Ya no te quiero seguir de lejos porque me pasan muchas cosas malas y raras. Ya no quiero seguirte de lejos. Quiero estar cerca de ti. Quiero estar delante de tu presencia ahí, pegadito a ti. Entonces Jesús llama una vez más a Pedro y le dice en Juan 21:9b, después de haber dicho esto, le dijo, sígueme. En la misma manera como lo llamó por primera vez, lo vuelve a hacer y le dice, sígueme. Jesús nos ha escogido, te ha escogido a ti, murió por ti en la cruz, eres de Él y Él te llama una vez más y te dice, sígueme. Pero tú tienes que decirle, quiero seguirte de cerca, porque ahora sí te quiero servir bien. Amén. Y los que le sirven bien en esta congregación, es nada más decirle, Señor, que tu presencia no se vaya de mi vida, como le decía Moisés. Señor, la puedo regar, pero no, le decía David, perdón, pero tu presencia que no se vaya de mí. Quiero estar cerca de ti. El estar cerca de ti me va a traer y me va a acarrear muchas bendiciones. Jesús te ha escogido, hermano, hermana, te ha escogido, murió por ti en la cruz, eres de Él. Él te llama una vez más a seguirle, a servirle. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es lo que dice Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No niegue el amor de Jesús. No niegue lo que hizo Jesús como lo hizo Pedro. Es negarnos ¿a quién? A nosotros mismos. Ya no soy yo más. ¿Saben que el Señor ya les cambió el nombre desde cuándo? A cada uno de ustedes. ¿Sabían que ya se los cambió, pero que aún no saben?
Cuando el día que lo confronte el Señor, así como confrontó Jesús a Pedro y le dijo, ya no vas a llamarte más Cefas, ahora te vas a llamar Pedro, que significa roca, significa piedra. En ese momento vamos a decir, Señor, ¿cuánto tiempo tuve que esperar para entender este punto? Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Cada quien tiene su cruz, acuérdese bien de eso. Cada uno de nosotros tiene su cruz. Jesús llevó su cruz y cada uno también tiene su cruz. Cruz significa sacrificio. Cruz significa crucificar ya los malos pensamientos, los malos deseos. Crucificarlos ahí en esa cruz. ¿Sí? El llevar nuestra cruz significa que no todo va a ser color de rosa. El llevar nuestra cruz no significa que todo nos va a salir bien. No significa que todo va a estar bien. Significa que tenemos que esforzarnos para que el Señor nos ayude a vencer todas esas pruebas que tenemos por delante. Eso significa. Pero cada uno va a tomar su cruz. No podemos estar jugando al cristiano, hermanos. No podemos estar jugando al cristiano siguiendo a Jesús de lejos, siendo solo simpatizantes e ignorando que es Él quien nos ha llamado, quien nos ha escogido y quien dio su vida por nosotros. Si Él murió por darnos la vida y nos escogió sin importar nuestros errores, debemos aprender a vivir para Él y entregarnos apasionadamente a Él y al servicio de la obra. Le repito, no podemos estar jugando al cristiano, siguiendo a Jesús de lejos. Ya no. Siendo solo simpatizantes e ignorando que es Él quien nos ha llamado, quien nos escogió y quien nos dio la vida. Muchos son llamados, pero muy pocos los escogidos. ¿Sí? Ustedes han sido escogidos por Dios. Ustedes han sido llamados también por el Señor, pero que está trabajando en cada uno de nosotros. No lleguemos al punto de llorar amargamente como lo hizo Pedro. No lleguemos hasta ese punto. Mejor digámosles con toda sinceridad, digámosle al Señor, queremos estar cerca, bien cerca de ti. Todas las cosas viejas ya pasaron. De aquí en adelante, ¿cómo deben de ser las cosas? Nuevas. Y si Él murió por darnos la vida y nos escogió sin importar nuestros errores, porque aún con nuestros errores Él nos sigue respaldando lo que nosotros estamos haciendo para Él. Así que, hermanos amados, aprendamos a vivir para Él. Aprendamos a vivir para Él y a entregarnos apasionadamente a su servicio. Ya no andemos como andábamos antes, ¿sí? Alejarse de la comunión y el compañerismo de nuestro Señor es el fundamento de todo retroceso espiritual. Lo seguía pero de lejos. Su corazón estaba repartido, la mitad con el Maestro y la mitad con el mundo. Así que quiero decirles que el Señor todavía tiene mucho para darnos, tiene mucho para mostrarnos. Y vean lo que dice este canto: ya no debemos ni queremos volver atrás. Sube un poquito a ese de ahí. No quiero volver atrás. Yo quiero a tu lado estar. Ayúdame, Jesús. Cámbiame, Señor. Toma mi vida. Te entrego todo hoy. Sin ti yo sé, Jesús, que moriré.
tu siervo soy. Dilo. No quiero volver atrás. Yo quiero a tu lado estar. Ayúdame, Jesús. Cámbiame, Señor. Toma mi vida. Te entrego todo. Sin ti yo sé, Jesús, que moriré. Toma mi vida, Señor, usa mi vida, haz lo que quieras de mí, tu siervo soy. Toma mi vida, usa mi vida, haz lo que quieras de mí, tu siervo soy. Haz lo que quieras de mí, tu siervo soy. Le voy a pedir que se ponga de pie un momento. Y que podamos así, de manera personal y con un corazón sincero, si usted quiere levantar sus manos, si quiere postrarse, si quiere estar así en esa posición solamente parado, quiero decirle que lo que cuenta es lo que hay dentro de nuestro corazón. Y en esta hora el Señor nos pide no volver atrás. En esta hora el Señor dice: si tú estás firme como una roca, dice el Señor, pues entonces cuida de no caer. Cuida de no caer. Si tú consideras que tu fe está bien y que nadie te puede mover de lo que tú crees, que nadie puede cambiar lo que hoy tienes por nada, porque te aferras a seguir a Jesús de cerca, porque te aferras a esperar con paciencia esa venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces levanta tu voz y con un corazón sincero, con un corazón quizás contrito, humillado, le puedes decir: Señor, por favor, te conozco desde hace un tiempo, me has llamado, pero también me has escogido para llevar las buenas nuevas de salvación a los que no te conocen. He recorrido contigo, Señor, así como lo hicieron tus discípulos. He recorrido muchas cosas, me has enseñado muchas cosas, me has mostrado muchas cosas. Y te pido perdón si he caminado de lejos, a la distancia contigo, por conveniencia, porque me ha llamado más la atención las cosas del mundo. He dejado de seguirte de cerca. Hoy te digo: toma mi vida, usa mi vida, haz lo que tú quieras
de mí, Señor, porque quiero ser tu siervo. Dígaselo así, con toda seguridad, con toda confianza. Quiero ser tu siervo. Y yo soy un siervo, yo soy una sierva que se equivoca, que tiene errores, que tiene fallas. Pero yo sé que así me puedes usar. Así puedo ser de bendición. Ahí en casita, que el Señor pueda estar tocando sus vidas, sus corazones. Y también hágale esta confesión al Señor. Dígale: Señor, quiero estar cerca, muy cerca de ti. Quiero tu respaldo, tu protección. Quiero tu cuidado. Quiero tu palabra. Quiero tu consejo. Pero no quiero que me grites, sino que me digas al oído cuánto me amas. Cuánto realmente estás conmigo, Señor, aún a pesar de mis errores. Tú sufriste la cruz del Calvario, tú sufriste el oprobio. Y tú quieres que nosotros, Señor, lo único que debemos hacer es seguirte. Tú quieres que te sigamos de cerca. Usa cada una de nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Toca sus vidas de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están aquí. Toca. Los líderes, por favor, empiecen a orar. Ahí, hermana Lupita, hermana Lulú, Noé, empiezan a bendecir las vidas de mis hermanos, bendiciéndolos. Que el Señor afiance su fe, que el Señor ahí trabaje en cada uno de ellos, de ellas. Que todo lo que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de ellos sea eterno, porque todo, Señor, es para la eternidad. Bendito Dios, estamos orando, clamando, Señor, porque toda tu iglesia, porque todos los que están aquí, los que están en casa, Señor, puedan ser tocados y puedan decidir seguirte de cerca, puedan hacer tu voluntad, puedan servirte, Señor, pero con un corazón contrito, humillado, sincero. Que todos, Señor, queramos estar contigo bien de cerca, bendito Dios. Queremos, Señor, que tú bendigas, Señor, nuestra entrada, nuestra salida. Queremos que tú, Señor, seas el que trabajes en nuestras vidas, en nuestros corazones. Sana, restaura, Señor. Restaura, Padre, lo que tienes que restaurar, lo que tienes que liberar, lo que tienes que transformar. Por favor, hazlo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret creemos, Señor, en tu palabra. Creemos que tu poder, Señor, transforma vidas, transforma corazones. Por favor, Señor, queremos estar cerca, muy cerca de ti. No queremos volver atrás. Queremos estar a tu lado. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Señor. Cámbianos en el nombre de Jesucristo. Cambia nuestras vidas, cambia nuestros corazones, cambia nuestra forma de pensar, y que podamos ser como tú, Señor. Que podamos caminar con fe, que podamos caminar, Señor, confiados, Señor, en que tú estás cerca de nosotros también. Aleluya, Señor. Haz tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Sin ti no podemos seguir, sin ti no podemos avanzar, sin ti nada somos, Señor, sin ti nada logramos. Pero cerca de ti, seguirte de cerca, Señor, tenemos muchas bendiciones, en el nombre de Jesús, por favor, Señor, nuestros jóvenes, nuestros niños, bendice sus vidas, bendice sus actividades, su escuela, el tiempo que están ellos disponiendo para estudiar. Bendice a mis hermanos, por favor, sana a mis hermanos, Señor, que están ahí en casita, Señor, que tengan algún dolor, algún problema, Señor, con su cuerpo. Sana la economía, sana las familias, Señor. En estos tiempos, Señor, que sea tu Espíritu Santo moviéndose, Señor, en cada hogar, en cada familia.
Hoy bendecimos en el nombre de Jesús a tu iglesia, a tu pueblo, sí, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre. Gracias te damos, Señor, porque estás obrando, porque estás trabajando, Señor, en cada una de nuestras vidas, de nuestros corazones. Gracias, Dios. Gracias. En el poderoso nombre de Jesús, muchas gracias. Aleluya. Sí, Señor. Oramos por nuestros hermanos que están ahí en casita, Padre. Mi hermano Paciano, mi hermana Pati Aguilera, junto con mi hermano Alejandro, los bendecimos. Pedimos por su vida, pedimos por todo lo que les haga falta. Oramos que Dios obre poderosamente en ellos. Por la vida de Lluvia, de toda la familia Valeria, toda la familia Aguilar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos por cada uno de ellos, porque tú, Señor, restaures todas las cosas, Señor, en sus hogares. Por la vida de Eli, de Carito, por la vida de mi hermana Mari, que Dios las levante, las fortalezca. Sí, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, porque tú estás haciendo cosas grandes y maravillosas por la vida de mi hermana Evelyn. Que Dios le dé fortaleza, que Dios le dé fuerza juntamente con toda su familia. Gracias porque todo lo que Dios ha hecho ha sido bueno en sus vidas. Por mi hermana Rosy Espinosa, que Dios la levante, que Dios le dé sanidad a su cuerpo, que no tenga ningún problema con ningún virus ni con ninguna bacteria. Hoy oramos en el nombre de Jesús. Todos los que estén enfermos, reprendemos todo virus, toda bacteria en sus vidas, en sus cuerpos. Hoy estamos declarando bendición y sanidad a las vidas, en los corazones que se encuentran enfermos. En el nombre de Jesús, Gracias, Padre. Gracias, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues nos despedimos de nuestros hermanos que están en la transmisión. Dios nos los bendiga. Seguimos orando por ustedes. Tomen en cuenta que les amamos y les amamos mucho. ¿Sí? Ahí estamos en comunicación. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo de parte de la iglesia, de la congregación. Amén. Gloria a Dios.